Sí, por otro lado, hubo una condena por un caso de abuso muy grave, Raúl, Sí. que te estaba comentando hace un rato, y estuvo participando en este caso contra un padrastro, por supuesto, abuso, la fiscala Noelia Montanía. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿A las órdenes? Gracias, doctora. Queríamos consultarte sobre esta condena que se llevó a cabo, o sea, se pudo dictar a través de un tribunal de sentencia contra un hombre. Fue condenado a 12 años y es muy particular, según estaba leyendo, porque él estaba eh, diciéndole a la niña que tipo, a cambio de los abusos le iba a dar todo lo que ella quería, ¿verdad? Y esto entiendo que se demostró en juicio, doctora. Sí, así mismo es. Es una denuncia que ingresó en el Ministerio Público en enero del año 2020. El proceso duró, eh, tuvo, o sea, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se tuvo que colectar varios elementos, ¿verdad? Tanto de cargo como de descargo. Y específicamente en la plataforma fáctica se circunscribió en lo siguiente, ¿verdad? El señor omitió su nombre por las Claro, características por precautelar a la claro. niña, ¿verdad? Sí, sí. El acusado Ujú. había manoseado a la niña en los órganos genitales, le había tocado los senos, las piernas, en la habitación cuando la niña se encontraba sola, ¿verdad? Cuando no estaba la madre. El acusado, el señor ese hoy condenado, es el padrastro de la niña, es el marido de su mamá. Y nosotros hicimos todas las diligencias correspondientes, ¿verdad? Como la evaluación psicológica de la niña, la contención de ella, cámara Gesell, llevamos a juicio oral, el Ministerio Público llevó 3 testigos, hubo congruencia en todo momento entre lo relatado por la niña, tanto en la cámara como ante la psicóloga. También declaró el médico forense que le había examinado a ella en aquel entonces. Si bien es cierto, ella no sufrió penetración, pero sí abuso, no era manoseo. El mismo médico forense relató que la niña le había confesado al momento de la evaluación que efectivamente ella había sido estando manoseada por su padrastro, ¿verdad? Y ella tardó mucho, que tenía miedo de contar, ¿verdad? Lógicamente que por la característica del hecho punible, generalmente las víctimas, ¿cómo te voy a decir? Tienen mucho miedo, se resisten a contar, no quieren contar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella se sentía medio culpable, porque sus hermanitos se iban a quedar sin papá, le compadecía a su mamá. O sea, ella tenía muchos sentimientos encontrados, pero igual tuvo la valentía de contar, ¿verdad? Le contó a su papá y su papá formuló la denuncia. Pero bien, fue una lucha. El juicio no fue fácil, fue un juicio bastante difícil. ¿Cuántos años Fue tenía otra como la criatura? la criatura al momento del abuso tenía 13 años. Ah, ya está. 13 años, sí, tenía 13 años, sí, ¿Y, así mismo. y cuánto tiempo de estos abusos ella estuvo sufriendo, doctora? Y ella refirió que la primera vez fue cuando el señor le acompañó para comprarle un chip hasta Cacuqué, ¿verdad? Y durante ese lapso, que eso fue en el año 2018, la primera vez cuando eso aprovechó y le tocó la pierna, según la declaración de la criatura, ¿verdad? O sea, más o menos tres Y sí, años, doctora, que en el habría sufrido año eso. 2000, sí, en el año 2018, ¿verdad? Después, en el año 2019, específicamente, el abuso fue más intenso en enero del año 2019, porque era una etapa en la cual la mamá de ella estaba embarazada. Y entonces el señor le prometió a ella que si ella se daba, si ella no, o sea, si ella no le contaba a su mamá, que ella iba a interceder por ella para obtener los permisos para los 15, que le iba a darle muchas cosas y le iba a dar todo lo que ella quería, ¿verdad? Esa fue la promesa de que ella se calle, ¿verdad? Y Pero, después ella no aguantó más y
tuvo que contar a su papá. Fue difícil hasta para contarle a su papá, porque su papá cuando declaró refirió que la niña le llamó y le dijo que ya no, pues estaba en la casa de su abuela paterna. Y le llamó a su papá estaba en su trabajo y le dijo que ella ya no quería volver con su mamá. Entonces su papá le dijo, pero ¿por qué, mamita, no querés volver a la casa de tu mamá? Vos tenés que vivir con tu mamá. Y no quiero más, te tengo que contar algo. Entonces su papá le dice, bueno, espérame, voy a llegar y vamos a hablar. Y cuando llegó, ella le abrazó y le contó y lloró mucho, le contó a su papá. Fueron a hacer la denuncia, también le contó a su tía paterna. Y también lo más emotivo fue cuando declaró la abuela paterna, cuando la nena le dijo, por favor, abuela, no me abandones. Ella se sentía muy sola, se sentía muy presionada ella misma por el hecho de que le denunció a su padrastro y es el papá de su hermanito. O sea, fue muy difícil. Fue un juicio bastante difícil, bastante delicado. Y logramos una condena. ¿De cuánto fue la condena, doctora? La condena es de 12 años. 12 Sí, años. se le condenó, sí, por el artículo 135, inciso primero y segundo. El agravante es la de ser padrastro, sí, del Código Penal. ¿Y usted cuánto pidió, doctora? ¿Eso lo pidió? Yo pedí 17 años. ¿Por qué? Porque para el Ministerio Público consideró que tenía que ser también por el inciso tercero, porque no fue una sola vez, fue en diferentes ocasiones. Primero el manoseo en la pierna, después en los toqueteos, pero el tribunal consideró probado por el inciso primero y segundo del 135, entonces le condenó a 12 años. Ya, usted pedía más o menos un concurso por el agravante. Por el agravante. Por el código, el 135 ya prevé los agravantes, va previendo los incisos. Por ejemplo, en el inciso primero es el tipo base, que no tiene agravante. Y a partir del artículo del inciso segundo ya prevé los agravantes. Por ejemplo, que es padrastro o que se dio en diversas ocasiones. Y el inciso tercero prevé que cuando se da más de una circunstancia de la señalada en el inciso segundo, y prevé la pena de 15 a 20 años. Y eso es lo que nosotros solicitamos, ¿verdad? Que se subsuma también la conducta del señor dentro del inciso tercero. Y en este caso, doctora... sí. Perdón, doctora. No. Sí, porque el tribunal cuando dio los fundamentos, refirió que en una parte de la Cámara Gesell, la nena dijo que no se acordó, y hay que tener en cuenta, no se acordó las fechas en las cuales se dieron las otras ocasiones, ¿verdad? Y hay que entender nomás en este tipo de hechos que es difícil que la criatura diga fecha exacta, tiempo exacto, inclusive cómo se dieron, porque les cuesta hablar, porque lesiona pues su intimidad, lesiona sus cuestiones íntimas. Sí, realmente Sí. este es un delito bastante grave. Doctora, Bastante grave. ¿Y el Ministerio Público, o sea, usted está conforme con la pena, va a apelar o cómo? Y vamos a analizar bien el tema del fundamento del juzgado, ¿verdad? La condena ayer se dio a 12 años y ahora el tribunal dentro de 5 días nos va a entregar la resolución. Y ahí vamos a analizar el fundamento del tribunal y vamos a decidir si vamos a apelar o no vamos a apelar. Y doctora, sí. En este caso la defensa ¿qué dijo el señor? No negó, pidió absolución. La defensa pidió absolución. El señor, de hecho, que él se abstuvo a declarar, es su derecho constitucional de abstenerse a declarar. Él no declaró. La defensa, lógicamente, en todo momento luchó por la absolución, pero era difícil una absolución porque había congruencia en la declaración de la nena ante la cámara, con la psicóloga, con el forense, con las informaciones que ella proporcionó a sus familiares. O sea, no había duda.
no había duda, había congruencia, se llegó a la certeza positiva. Entiendo, doctora, entiendo. Sí. Y por último, doctora, hablaste de que el hombre más o menos le chantajeaba y le hacía creer Sí, que ella se iba a beneficiar si es que ella se callaba de alguna forma, sí, ¿verdad? Que él iba a así mediar mismo, o sí. iba a conseguir otras cosas también, ¿verdad? Claro, así mismo, esa era la promesa de que si ella se callaba, entonces ella iba a tener beneficios, ¿verdad? Iba a tener permiso, el señor le iba a dar todo lo que ella quería. Esa era la promesa, sí, así mismo. Y bueno, doctora, le agradecemos muchísimo este contacto. También le deseamos un feliz año y muchos éxitos. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, igual para ustedes. Gracias, Muchas doctora. gracias. Hasta luego. Hasta Chao, luego, chao. doctora. Te informó PDS Radio TV Digital. Así hablábamos con la fiscala Noelia Montanía.